con su broncorrea, su cialorrea, y yo pienso que medio permeable, no está. Y además, algo muy importante, algo neurológico, está inconsciente, la paciente está inconsciente. Ya cuando de solo ver a la paciente, les he descrito cómo ha llegado la niña esta con su brazo. ¿No ve? O sea, está inconsciente, está inconsciente. Entonces lo más probable es que ella no pueda mantener una vía permeable. De repente la ha mantenido desde Morochata hasta acá porque Dios es grande. Pues si no hay medio camino, haya llegado ya muerta. Entonces no es permeable, no puede mantener una vía permeable. Está inconsciente. Su frecuencia respiratoria está en 12, satura 70%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí entra lo que es la B, respiración. Ya estás asegurando una vía aérea permeable, entonces ahora pinche interno. Dale ambú, ¿no ven? Y luego te macurcas, porque tiene 13 años y es robusta, debe pesar unos 60 kilitos mínimamente, y tú pobre estás. Porque yo me canso ventilando a un neogatito, imagínate una de 60 kilos. Bueno, entonces le intuban y le dan ventilación a presión positiva. Ya la vía aérea va a estar permeable y han garantizado una vía aérea permeable. Ya le están dando respiración y obviamente está hipotensa, se está chocando la changa y hay que hacerse circulación. ¿Qué hay que hacer en la circulación? Hay que ponerle vía periférica. Sería genial ponerle una vía central, ¿no? Pero no somos terapistas, entonces no somos capísimos en eso. Seguramente hay que a la enfermera vía periférica y seguramente vamos a pedir 2 vías periféricas porque está chocándose, está hipotensa. Lo interesante es que esta chica tiene bradicardia porque tiene una frecuencia cardíaca 36 por minuto y está hipotensa, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes en shock, lo que nosotros esperamos es hipotensión y taquicardia. Pero en este caso, la hipotensión y la bradicardia es por subtóxico. Entonces, ahí ya tienes tu vía aérea permeable, ya le estás dando respiración. Sí, échale atropina. Échale atropina. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Cuántas ampollas de atropina deberíamos usar? Porque la atropina viene en ampollas. ¿De cuántos miligramos? ml, ¿no? Viene de 1 ml, 1 ml, 1 miligramo, y solo viene el pinche ml, es 1 ml, 1 miligramo, ¿sí? No se van a olvidar. Entonces, atropina, ¿hasta cuándo hay que ponerle atropina? Hasta que le salga por las orejas. No, creo que 3. Solo son 3, máximo. Sí. ¿3 ampollas de atropina? No seguidas, o sea. Ay, no. ¿Cada cuánto? Eso. De 1 hora. Se va a volver a morir. Son solo 3. Hay que, obviamente, ya tienes vía periférica, le vas a pasar atropina, alguien ya le está poniendo sonda, ya le estamos haciendo lavado gástrico, aunque no sabemos a qué hora se ha echado, de Morochata hasta acá, ¿cuánto se tarda? 3, 4 horas. No, de Quillapolo, son tras el cerro, lejos, pero igual, le ponen la sonda y le están haciendo el lavado gástrico y hay que ponerle atropina. La atropina hay que pasarla cada 5 o 10 minutos. Y no son 3 ampollas, las que sean necesarias. Es hasta que la paciente tenga los signos contrarios. Empiece a tener hipertensión, empiece a tener taquicardia, sus pupilas se hacen 2 platos porque ha llegado con 2 puntos y o tenga retención urinaria, globo vesical. Y se ponga colorada, porque ese es el efecto de la atropina. Mucosas secas, rubicundez, taquicardia, retención urinaria. ¿Sí? Entonces, hasta que tenga esos efectos atropínicos, hay que atropinizarla a la paciente. Obviamente, hasta que llegue, esté intubada, seguro va a llegar a la terapia intensiva, la van a llevar a la terapia intensiva. Por lo tanto, es una paciente que seguramente máximo va a estar 1 hora con ustedes en la emergencia. En 1 hora ustedes ya la han intubado, ya le han hecho lavado gástrico. ¿Qué más hay que hacer con esta chica? Lavado gástrico, ¿y qué más podríamos ponerle? Carbón activado. Ya le han puesto su carbón activado. ¿Y qué más hay que hacer en un paciente que se va,
se intoxica con órgano fosforado. ¿Por dónde también se elimina el tóxico? Por la piel, por la piel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bañarla. Se los desnuda y tenga con agua. Se los baña, hay que bañarlos, porque se elimina por la piel. Y quien está atendiendo al paciente tiene que estar protegido, porque también se puede absorber. Luego ustedes, órgano fosforeado, van a amanecer, entonces tienen que usar guantes y tienen que usar un mandil, esos mandiles que tenemos de bioseguridad que todos nos hemos mandado a hacer por el COVID. Entonces con eso van a poder atender a la paciente. Pero no se olviden que cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de que haya sufrido una intoxicación, ya necesitamos hacer siempre el ABCDE. En su cabeza siempre tiene que estar el ABCDE. Es una consulta y ustedes hagan un ABCDE para que estén todo el tiempo sobre eso. ¿Sí? Eso es importante. Están haciendo consulta, tienen linterna en su bolsillo. Vean pupilas. Vean pupilas y se van a dar cuenta que cómo reaccionan a la luz. Y cuando les toque ver este tipo de paciente, ustedes van a estar acostumbrados a cómo reacciona una pupila y ustedes no se van a plantear, van a decir está grave. Hay que correr. ¿En qué momento vamos a paciente? Vayamos. ¿Quieres bañar a la paciente? No, cuando tu paciente ya está estable. En realidad, cuando un paciente llega crítico a una emergencia, todo se hace al mismo tiempo. Por ejemplo, llega esta paciente, tú le dices al internito, ya le dices ponle el monitor, tú ya estás checando a la paciente, a la enfermera, a la licenciada le dices ponle una vía, tú alístame tu vuelo traqueal, porque tú ya sabes que la paciente está inconsciente, tú sabes que tienes que intubarla, ¿no? Pero para poder tú ya saber lo que vas a hacer, obviamente, mientras tú ya estás pensando que te alisten el tubo endotraqueal, tienes 13 años, seguramente vas a necesitar un 5, un tubo 6 más o menos, y a otra enfermera ya viene y ayuda. Por lo menos hay 5 o 6 personas a tu cargo. El que está de turno es la cabeza, y la cabeza manda. Por lo tanto, cuando llega un paciente intoxicado o crítico, se lo atiende de manera rápida y ordenada. Porque a veces pasa que entramos, sí, no en ansiedad, entramos en pánico y luego todos nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Entonces, lo primero, vía aérea. ¿Qué sabemos de esta paciente? Inconsciente, cialorrea, broncorrea. No va a poder, si está respirando todavía, no lo va a poder mantener. Dentro de poco claudica, te hace un paro y es peor. Entonces, intubada. La intubas, ya está intubada, alguien ya le está dando ventilación a presión positiva, ya tiene vía periférica, otro ya se hace cargo de la atropina y otro ya está listando para bañarla. Otro ya le está poniendo la sonda, ¿entiendes? Y todo es tu sonda, tu carbón activado, tu atropina, que lo vas a monitorizar. Anótame en un cuaderno. Empezamos ahora. Es la 1 de la madrugada con 15. Empezamos la primera ampolla. Ahora. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a anotar frecuencia cardíaca, presión arterial, que no necesita ir, tienes el monitor. Tienes el monitor y quien esté encargado de eso, el encargado de eso tiene que ir, no tiene que decir a la enfermera que le está, ¿qué te digo? Le está pasando la atropina, tómamelo la presión. No, cuando ustedes empiecen a hacer el internado, tienen que saber manejar los monitores. Entonces ustedes, buenas gentes, tienen que entrar al internado, presentarse, decir quiénes son, y a la señora licenciada de la emergencia le dicen que les explique cómo funciona. Y entonces ustedes van a saber. Se la baña una vez estable la paciente. Ya está con tubo, ya está con vía, entonces hay que bañarla con abundante agua. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Cuando ustedes dan examen, nosotros queremos ver ese orden de cómo ustedes tienen que actuar. ¿Ya? De las respuestas nunca son malas, nunca son equivocadas en su examen de grado de CIDE. Siempre responden bien, pero muchas veces no lo defienden. Le achuntan, pero no lo defienden. Entonces la idea es que ustedes demuestren seguridad. Esa es la idea. Ahora obviamente hay algunos amigos, colegas del jurado que también
O sea, ya no ya, ¿qué vas a preguntar, digamos? O sea, ya no ya, digamos, basta, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero cuando hay como que alguien está jorobando mucho, entonces ya puedes decir, bueno, me toca preguntar. O sea, perdiste el turno, chao. ¿No? Entonces, intentamos de que tampoco sea como para que ustedes entren en pánico escénico y todo lo que sabían, ¿no? O entren en broncorrea, tampoco se Muy bien, entonces, ese es el panorama en general del manejo de las intoxicaciones. Obviamente acá nos faltó, o es importante saber cuánto ingirió, es importante tener el tóxico que nos traigan. Se tomó esto, era una botella llena, ahora está vacía, o era la mitad, ahora está vacía. Estaba discutiendo con su mamá en la cocina como era las 4 de la tarde. Yo por última vez la vi a las 6 cuando estaba metiendo las vacas al corral. De las 6 de la tarde la encontramos a las 10 de la noche así, babeando, y no nos hablaba. ¿Entienden? Entonces es importante la secuencia del tiempo. Del tiempo es importante. 1. 2. Es importante saber qué le hicieron. O sea, además de darle palito en el culito porque se ha intoxicado, le indujeron al vómito. O sea, ¿qué hicieron? ¿No? Porque de repente le indujeron al vómito y la changa, como ya estaba inconsciente, se ha broncoaspirado. ¿Vale? Entonces, es importante preguntar. Otras personas les dan leche, porque piensan que la leche, como es blanca, les va a limpiar todo. Entonces les dan leche. Otros les dan jugo de naranja. Entonces, es importante saber qué le hicieron ingerir, qué le dieron. ¿Ya? ¿A qué hora fue más o menos el incidente? Y obviamente es importante saber, cuando eres médico, es importante saber si es accidental, es intento suicida o es homicidio. ¿Por qué? Porque luego van a venir los abogados y te van a pedir un informe médico, ¿no? Y te van a castigar con el informe. Entonces, en los chicos mayores de 12 años, generalmente es suicidio. En los menores de 6 años es accidental. ¿Ya? También puede ser accidental porque los papás lo sobredosifican. Por ejemplo, tienen un chico que tiene 2 meses de edad y tiene fiebre. Le han dado dioxadol en gotitas, que es el metamizol en gotas, a las 3 de la tarde. Pero en 10 minutos le vuelven a tomar la temperatura, sigue en 38. Le dan paracetamol en gotitas. A la media hora le vuelven a tomar 37,8. No ha bajado mucho, sigue fiebre. Ibuprofeno. En menos de 1 hora o de 2 horas le han echado ¿cuánto? Y los intoxican. Entonces, la frecuencia, cuando ustedes vean pacientes intoxicados, tienen que ver si es accidental o es intento suicida. Muy raro es homicidio, ¿no? Muy raro, pero ya el entorno familiar te dice, ¿no? Por ejemplo, vive con su padrastro, vive con su madrastra, viene la tía, siempre la han maltratado a esta pobre chica, siempre la han explotado, siempre no sé qué, ya entonces ya uno ya se va dando cuenta. Obviamente no podemos poner nosotros intento homicida, pero si el paciente fallece, por ejemplo, no sabemos cuál es la causa, tienen que ir a forense, ¿no? Forense va a determinar. Nosotros solo lo que vemos en medicina, como el cacho, lo que se ve, se anota, pero no nos consta que han intentado matarlo, por ejemplo. No nos consta, ¿no? Entonces a mí me tocó ver un chico que los papás estaban separados y de 11 meses de edad, y el padre estaba en Santa Cruz y los fines de semana venía a verlo al niño. La madre salió y el niño quedó a cargo del padre. Y el niño estaba en la casa de sus abuelos, estaban los abuelos y los tíos. El papá dijo que fue a prepararle la sopa y al niño lo encontró tirado en el piso con los deditos entrelazados en el enchufe de la computadora. El chico llegó muerto, de 11 meses. La madre le decía: asesino, tú lo mataste. Y tú, o sea, no sabes qué ha pasado. Solo anotas lo que dice. El padre indica que lo encontró al niño en el piso con los dedos entrelazados en el enchufe. El niño llega sin signos vitales,
frecuencia cardíaca 0, frecuencia respiratoria 0, pupilas mediátricas. Ni siquiera estaba cianótico total, no. Yo pienso que al entrar la puerta del hospital, por ahí, no sé, porque el chico estaba asegurado en Cosmín, pero vivían en Colcapirua y se metieron a la petrolera. Podían meterse a la Nacional, ¿no? Pero no, se metieron a la petrolera y llegó fallecido. Me pidieron 5.000 informes. Entonces yo agarraba la historia de la emergencia, la fotocopiaba, copiaba tal cual y lo engrampaba y se los mandaba. El abogado de la madre, el abogado del padre. ¿En qué quedó? No sé, pero esas cosas pasan. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, el padre lo electrocutó. Lo cierto es que el chico no tenía ni puerta de entrada ni puerta de salida, porque cuando te agarra la corriente, o sea, ¿qué pasó cuando el chico se paró? Solo sé que llegó muerto. No le encontré signos de violencia, no había moretones, no había nada, no había equimosis, no había nada. Pero obviamente, fíjese, tengo un chico, tiene que ir al forense. Hasta aquí, ¿quién le va a dar certificado de difuntito? El forense. Pero tienen que anotar todo, cómo llegan, todo. Entonces, es para que ustedes aprendan y no les agarren de sus puerquitos y luego tengan problemas legales, sin querer. Los que se divorcian, igual. Ay, pero es que yo necesito un informe porque tengo que llevar al Slim porque se queda con su madre y su madre no le cuida. Y gente que no tienes nada que ver, ¿no? O sea, en fin, entonces, cuando tenemos un chico intoxicado tenemos que ver y ver bien, porque también puede ser un maltrato infantil, puede ser. ¿Quién te dice que le han echado en el biberón de un chico de 2 años 20 tabletas de clonazepam? Porque también el síndrome de Munchausen, que es un síndrome de guerra por poderes, ¿no es cierto? Entonces, la mamá o el papá lo hacen enfermar al chico. El chico no tiene nada, pero la mierda, la mamá te inventa un cuento o le da cosas y lo enferma. También. Entonces, son todas esas cosas que tenemos que darnos cuenta y como ustedes están llevando psiquiatría se van a dar cuenta más rápido todavía. ¿Sí? Con intoxicaciones, eso es lo que ustedes tienen que saber. Tienen que saber la hora, qué se tomó el chico, qué le dieron, le indujeron al vómito y también tienen que saber los antídotos de ciertos tóxicos, de ciertos medicamentos. En el área urbana los niños se intoxican por medicamentos, en el área rural los grandes por organofosforados. ¿Sí? Y los medicamentos más frecuentes en la casa, los que viven con los abuelitos sobre todo, y aunque en esta época donde todos tienen ansiedad y estrés y la pandemia y todo, siempre hay antidepresivos, siempre hay benzodiazepinas, la gente no puede conciliar el sueño, no duerme, entonces están tomando clonazepam, diazepam, medicados obviamente, ¿no? Porque son sustancias controladas y no te venden si no es con receta médica. Hay un medicamento que no recuerdo el nombre, pero es un inductor del sueño. Pucha. La vez que iba a comprar porque la recetaron a mi mamá, me vieron como a pildorita. Yo con mi receta, 10 le recetó el neurólogo. Solo tengo 6, me dijo. No importa, deme las 6. Pero se va a retener la receta, reténgala. Voy con el neurólogo y pido las 4 que me faltan. Sí, pero necesito su carnet. Aquí está. ¿Me has visto como a pildorita? ¿No? Sí. Entonces al final le dije, bueno, ¿me vende o no me vende? Claro, me estaba haciendo perder el tiempo. En fin. Entonces, ¿qué más? Creo que eso es todo con las intoxicaciones. Y ahora vamos a desarrollar el tema. Con este cola. Hasta le han echado yogurcitos griegos, sanduchitos. Yo no, yo tampoco, pero tenemos que hablar de las intoxicaciones porque acá, otra cosa chicos, lo que ustedes tienen que ver es la dosis tóxica, ¿ya? Porque a veces puede ser una mamá que está media destornillada
con el síndrome de poderes, de la guerra de poderes, y ¿qué te digo? Le ha dado paracetamol, ibuprofeno, y la verdad es que el chico no está intoxicado, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber también la dosis tóxica, necesitamos saber para poder decir si realmente está intoxicado o no está intoxicado. En el caso de esta nena que se tomó el órgano fosforado, no había donde perderse, ¿no? O sea, no había. Bien, al servicio de urgencias de pediatría pueden hacer consulta entre 250 y 300 pacientes de chicos pediátricos por haber ingerido alguna sustancia tóxica. Esa es más o menos la estadística. La Caja Petrolera no tiene muchos beneficiarios y no maneja muchos asegurados como la Caja Nacional. Lo cierto es que no vemos muchos pacientes. En la emergencia de pediatría por intoxicaciones debemos ver 5, máximo 10 por año. Y vemos más chicos grandes de 12 años que vienen por intento de suicidio. No, ahora los chicos, creo que, no sé si es la generación de cristal o qué generación es, pero los papás no pueden llamarles la atención, no pueden decirles nada. O sea, ya, ¿qué había sido el famoso cutting? ¿Puede ser? Bueno, en fin. Es importante saber por qué vía ha ingerido el tóxico, porque también puede ser inhalado y obviamente puede ser por vía oral, por ingesta. Es importante obviamente ver la edad del paciente y dónde ocurrió este incidente o este accidente, y obviamente es importante saber cuál es el tóxico. Entonces, el mecanismo puede ser no intencional o puede ser accidental, como el caso, por ejemplo, de la inhalación que se puede producir en casa por el monóxido de carbono. Entonces, también es un tóxico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchos el gas domiciliario, por eso nos han puesto unas rendijas, ¿no? Por si hay una fuga, no sé qué, hay unas rendijas en la pared, por si haya fuga y no aparezcamos fritos al día siguiente. No intencional y por vía oral, entre 1 a 7 años, y en casa estamos hablando de los medicamentos. Sobre todo los psicofármacos, estamos hablando de las benzodiazepinas, que es en esta época lo que la mayoría de la gente está consumiendo porque estamos, no sé, estamos muy tensos, muy preocupados, muy ansiosos, muy todo. Creo que el mismo entorno y cómo vivimos y dónde vivimos es lo que más nos tiene estresados, ¿no? Entonces hay que irnos a vivir al campo. Sí. Y luego nos echamos un órgano fosforado y bien, entonces debemos ver también otros medicamentos que no van a faltar en la casa, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno. No faltan antigripales, Refrianex, Resfriolito, Trioval, Pironalflum. No hace falta, o siempre hay algo para la tos, porque las mamás van a la farmacia, un jarabito para la tos, y te dan dextromethorphan, te dan codeína, ¿no? Entonces siempre hay, siempre. También puede haber otras sustancias tóxicas como detergentes, cáusticos. También puede haber veneno de hormigas, ¿no? Veneno para ratas. ¿Qué nos pasa? Que las mamás vienen llorando porque lo vio al niño con sus bigotes de su veneno de rata, ¿no? Entonces pasa también estas cosas. O que hayan plantas o drogas de abuso en la casa. Entonces hay gente que en su masticita tiene su cannabis también, ¿no? Entonces, sin suicida. Siempre paren las orejitas cuando su paciente sea mayor de 12 años. Obviamente, los chicos mayores de 12 años en el medio urbano estamos hablando de psicofármacos. Le echan un cóctel de todo lo que encuentran. Entonces, generalmente benzodiazepinas, antidepresivos, paracetamol. Muchas veces agarran todas las pastillas de todos los colores. Entonces, la mamá o quien trae a la niña nos dice qué medicamentos hay en su casa. O sea, ¿qué hay? Para saber qué ingirir. También puede ser con fin recreacional, que puede ser por ingesta o inhalación en mayores de 12 años, que puede producirse en la calle o en los barrios o en la casa de algunos de sus amiguitos, donde le echan alcohol adulterado
y obviamente drogas ilegales, y estamos hablando mucho del cannabis, en realidad, donde los chicos pueden llegar intoxicados. ¿Ya? Creo que acá no hemos escuchado mucho todavía, pero en el exterior los chicos hacen como retos. Llevan los medicamentos que hay en su casa, lo que encuentren de su casa. Entonces cada uno lleva los medicamentos, hacen un círculo, su botella de trago y es reto. ¿Cuántas pastillas te echas tú y más alcohol? Entonces hay una estadística en que pueden fallecer hasta 63 por este tipo de retos que hacen los chicos. Acá no hemos escuchado todavía, al menos a la petrolera, ninguno ha llegado por haber sido retado, digamos, ¿no? Pero lo hacen por retos y se llevan todas las pastillas de las casas y de todos los colores y trago más tabletas, ¿no? Tal vez ustedes ya dentro de poco van a ver más esto. Luego también tenemos los errores de dosificación, es lo que les decía, los papás que se desesperan y que les dan paracetamol, ibuprofeno, remedio del tubo, supositorio, todo, en menos de 2 horas, pucha, le han metido todo a la pobre guagua y llega intoxicada, ¿sí? Entonces puede ser por error de dosificación más que todo por desesperación de los padres. ¿Cómo debemos actuar ante un paciente intoxicado? Tenemos que hacerlo en forma rápida, ordenada y priorizando la correcta valoración y la estabilización del paciente. Es lo que les decía, le pongo atropina, se va a morir, por eso les decía yo, se va a morir. Entonces necesitamos ver cómo está ese paciente y necesitamos estabilizar a ese paciente. Una vez que ya tengamos una vía aérea permeable, el paciente ya está con ventilación a presión positiva, tiene vías periféricas, seguro le vamos a echar atropina hasta que se atropinice la paciente. ¿Qué tenemos que hacer? El ABCDE. Entonces, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de neurológico. No nos olvidemos que nuestra paciente está inconsciente, ¿ya? Y obviamente nuestra paciente ya está con tubo endotraqueal y tal. Y obviamente debemos exponer, agarrar tijeras, sacar todo para descontaminar su piel de esta pequeña que llegó tan mal. Entonces, ¿qué es importante que nosotros debemos preguntar al momento de recibir un paciente que ha ingerido un tóxico? Entonces, es importante saber qué se tomó, cuánto, se lo tomó, se lo echó, qué fue, ¿sí? Entonces, debemos preguntar si no es intencional, si es un chico que tiene 4 años, preguntar disimulado, ¿y dónde estaban los medicamentos? Porque ¿quién te dice que le hicieron tomar al chico? Entonces, en la mesita de noche, ya es accesible al chico, o sea, pudo ir, agarrar y el blister abrir y tomárselo. Ahora es un poco difícil que un chico de 3 años, por ejemplo, tome tabletas. Porque hay gente grande que no puede tragar. Imagínate un chico de 3 años y que te digan que se ha echado 4 tabletas de una, 4 tabletas de otra. Además, las tabletas cuando se quedan mucho tiempo en la boca tienen un sabor desagradable, son feas, son picantes las tabletas, son feas. Imagínate si el jarabe no puede tomar un niño una tableta, entonces ya hay sospecha, ¿entienden? Ya uno debe sospechar que puede haber un maltrato infantil. Entonces, no es que ustedes agarren el teléfono y a la FCC ahorita, no. Ese chico no se va, se hospitaliza y tiene que ver a la visitadora social y tiene que estudiar el entorno. Tenemos que pinchar a la visitadora social, tiene que venir el psicólogo, tiene que ver el chico, tiene que ver a los papás y ver qué entorno familiar tienen. Porque si quisieron matarlo al niño y no lo lograron, la próxima lo van a lograr. Entonces nosotros no podemos ser cómplices, tenemos que estar atentos. Si bien no actuamos de primera y lo acogotamos a la mamá o al papá y decir detallado, pero hay formas, hay medios para poder hacerlo. ¿Ya? Es importante ver el tiempo transcurrido, cuánto tiempo pasó, porque si pasó más de 2 horas en un chico que supuestamente, bueno, si hablamos de un niño que le dieron paracetamol, ibuprofeno, dioxadol, todo, sobredosificaron al niño y pasaron como 4 horas porque viven en Crisa y justo estaban viniendo a su seguro porque no querían ir a un hospital del estado y había carrera de bicicletas, o sea, medio grave. Llegan como 4 horas tarde. La pregunta es, ¿valdrá la pena ponerle una sonda y hacer un lavado gástrico? ¿No es cierto? Entonces es importante saber a qué
¿Cuánto tiempo transcurrió? Hay que preguntar si lo inducieron al vómito, si le dieron líquidos, qué líquidos le dieron, ¿ya? Y obviamente cómo lo encontraron al niño, porque a veces al niño lo pudieron haber encontrado convulsionando, digamos, ¿no? Pudo haber convulsionado. Hay algunos medicamentos que te pueden producir convulsiones también. Y es importante que nosotros tengamos, cuando el paciente viene, obviamente, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, lo monitorearemos. Muchas veces, cuando vemos al niño, por ejemplo, la mamá, ¡ay! Se ha tomado, no había un tiner, digamos. Había tiner y se lo ha tomado. Y el niño entra caminando. ¿No? Entonces tú dices, no, habrá tomado el tiner. No tiene nada, digamos. No, hay que hacerle caso. Mínimamente hay que tomarle las constantes vitales, hay que revisarlo al chico, hay que observarlo al chico, o sea, no por nada va, a menos que sea una guerra de poderes, que no creo. Pero hay que ver, ¿no? Y obviamente al pequeñito hay que hacerle un examen físico completo y una valoración neurológica es importante. Ojos. Alguien decía que los ojos es la ventana del cerebro. Es la ventana del alma, entonces es importante a los chicos. Si tienen un pequeñito, un neonato, 25 días, que no saben qué pasó, que la dejaron con la niñera, que la encontraron inconsciente a la guagua y no han podido revisar las cámaras, pero que no saben qué ha tomado, que estaba con fiebre, que piensan que le ha dado mucho porque el carrito de Dioxadol era lleno y que ahora han encontrado la mitad, entonces nosotros pensamos que hay una intoxicación por metamisol y tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa pequeña que está obnubilada? Mínimamente una glicemia capilar. Entonces, porque de repente se asustó la niñera y se durmió la niña más de 4 horas o 5 horas y nos está haciendo una hipoglicemia y por eso está. Entonces, hay que estar atentos en ese caso. Esta es un pequeño recordatorio. Son los medicamentos que nos pueden producir son los medicamentos que nos pueden producir intoxicaciones. Los más frecuentes que tenemos en nuestro medio son los analgésicos, los antipiréticos, hablamos de los antigripales, de los antitusivos, ¿ya? Y de los medicamentos que son las benzodiazepinas sobre todo, ¿no? Entonces, morfina mucho acá no manejamos morfina. Cuando tú vas a tu seguro te dan paracetamol o ibuprofeno, morfina. En chiste, digamos. Entonces, que un chico se eche un opiáceo no es frecuente, pero un clonazepam, un diazepam, seguro que sí, podría intoxicarse con ibuprofeno, podría, con paracetamol podría, con codeína podría, entonces son frecuentes. Y también son frecuentes tal vez los anticonvulsivantes, carbamazepina, ácido valproico, que es lo que más manejamos. Esto chino, mentira. Son medicamentos donde nos dicen la dosis tóxica, pero se los he pasado en limpio para que ustedes más o menos vean de los medicamentos más frecuentes. Por ejemplo, paracetamol. Un neonato hasta los 3 meses tendría que ser una intoxicación por paracetamol si ha ingerido 75 miligramos por kilo. ¿Cuánto es la dosis de paracetamol? 10 miligramos kilo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 10. De 10 a 15, ¿no? Con que ustedes digan 10 está perfecto. Entonces, 10 miligramos por kilo, dosis de paracetamol. Imagínense 75 miligramos kilo. No estamos hablando de dosis, obviamente, de todo lo que ha tomado, ¿no? Todo lo que ha tomado. Esa es la dosis tóxica. De 3 meses a 6 meses es más de 150 miligramos por kilo, mayores de 6 meses más de 200 miligramos por kilo, en el adolescente tiene que ser más de 8 gramos o más de 200 miligramos por kilo, porque obviamente un adolescente ya va a pesar 40, 42, ¿no es cierto? Y en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o enfermedades de base o son chicos sindromáticos, entonces que hayan consumido 75 miligramos por kilo ya es una dosis tóxica. ¿Ya? En el caso de las benzodiazepinas tiene que ser 5 veces más la dosis terapéutica. Por ejemplo, el clonazepam, la dosis es 0,2 miligramos por kilo. Entonces, si se echa a un chico 5 tabletas de 2 miligramos, 2 por 5, 10 miligramos, y el chico pesa 10 kilos, vamos a dividir, estos chicos no quieren dividir, no va a dar.
Se están durmiendo. Pero tiene que ser 5 veces más la dosis terapéutica. Y en el caso de los anticonvulsivantes, los más frecuentes tenemos al ácido valproico y a la carbamazepina. Del ácido valproico tiene que ser más de 30 miligramos por kilo, en los adolescentes más de 200, en el caso de la carbamazepina más de 100 por kilo y de los adolescentes más de 10 gramos. Entonces, también nos ha pasado que los papás, los chicos convulsionó en la mañana y dice, ay, va a ir al colegio, no quiero que convulsione, y meta que le dan, ¿no? Casi cada 4 horas y los intoxican. Entonces ya vienen de torcidos los pobres chicos, ¿y qué ha pasado? ¿Qué le han dado? Entonces, muchas veces no te quieren decir, porque obviamente, entonces hay que decirles, me tienen que avisar, si no, no lo puedo ayudar, se va a complicar, se puede morir, me tienen que decir qué le ha dado. ¿Sí? También pueden ocurrir accidentes. ¿Alguna vez pasó? ¿Cómo viene la enterogermina? ¿Quién conoce la enterogermina? Es un probiótico. Los probióticos vienen en polvo y vienen en líquido. Este es bebible. Vienen en frascos bebibles como un suerito fisiológico que viene en cositas plásticas, ¿no? Chiquitos. Resultados que en vez de darle el bebible por vía oral le pusieron endovenoso. Suele pasar. Cosas que pasan. Muy bien. ¿Qué no debemos hacer ante un paciente pediátrico que ha estado en contacto con una sustancia potencialmente tóxica? Primero, viene la mamá y nos dice, se ha tomado no sé qué, el medicamento, toda asustada, y nosotros no, pero el chico está caminando, o sea, minimizar las cosas, ¿ya? No podemos infravalorar la toxicidad, no debemos hacer. Pensar que no es una sustancia tóxica, no, seguramente solo lo ha olido, lo ha probado, no creo que lo haya tomado, digamos, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. No podemos inducir al vómito, no sabemos qué sustancia tomó, puede ser un álcali, el álcali quema en profundidad, no tanto en extensión, y podemos perforar o volver a quemar el tubo digestivo. El lavado gástrico no debemos hacer pasado las 2 horas. O sea, si ha pasado 4 horas no vale la pena. Es el bebé que les decía que vivía en Clisa y que ha tardado un montón hasta llegar, hasta que ustedes lo vean. Pasó 4 horas, ¿vale la pena hacerle un lavado gástrico? No. No debemos administrar leche o carbón activado, ¿ya? Si es que es un producto doméstico o industrial. Hay algunas sustancias que no absorben el carbón, entonces no vale la pena. No debemos administrar flumazenilo en pacientes con sospecha de ingestión de antidepresivos tricíclicos o que han convulsionado por una intoxicación. Necesitamos primero saber exactamente. No debemos pasarles N-acetilcisteína tras la ingestión de paracetamol, aguda de paracetamol. O sea, se ha tomado paracetamol, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hace 1 hora, y se ha tomado 2 botellas de paracetamol. Entonces, no vale la pena. Tiene que haber pasado por lo menos como 8 horas. ¿Ya? Entonces, son estas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro paciente? Un tratamiento de soporte y monitorear al paciente. Si la mamá dice que ha tomado alguna sustancia tóxica, es un paciente que no va a ir para su casa, es un paciente que se tiene que quedar y lo tenemos que observar. ¿Ya? Muchas veces cuando los chicos se echan clonazepam, por ejemplo, llegan pues felices, eufóricos, pero de repente lloran de la nada y de repente duermen. Porque no se olviden que las benzodiazepinas te pueden detener el centro respiratorio. Entonces, si ha pasado, no sé, 45 minutos, 1 hora, puede que los efectos recién empiecen a manifestarse, porque no es ese rato, ¿no es cierto? Entonces, hay que monitorear al paciente. ¿Necesitamos hacer una descontaminación gastrointestinal? Sí, hay que hacer un lavado gástrico y hay que pasar carbón activado cuando está indicado. Hay chicos que pueden, no sé, estaba remojando la ropa con lavandina, la ropa blanca, el niño fue y ¡pum!, se cayó y le salpicó el agua a la cara y a los ojos.
Entonces hay que descontaminar, con suero fisiológico hay que lavar constantemente y irrigar el ojo. A eso se refiere con descontaminación cutánea y ocular. Y obviamente hay técnicas que van a aumentar la eliminación del tóxico. Muchas veces hay que forzar diuresis. ¿Qué hacemos? Hacemos cargas con un hiperlactato fisiológico y obligamos a que el chico tenga diuresis. Y obviamente estos son los antídotos para ciertos tóxicos, como por ejemplo, para las benzodiazepinas tenemos el flumazenilo, para los órganos fosforados decía su compañero atropina, para los opiáceos tenemos naloxona, para el paracetamol N-acetilcisteína y para los anticolinérgicos la fisostigmina. La fisostigmina viene también en ampolla, tiene el efecto contrario a la atropina. Usamos en los pacientes que van a tener intoxicación generalmente por plantas que producen síntomas colinérgicos. Ellos llegan con las pupilas, al contrario de los órganos fosforados, llegan con las pupilas midriáticas, rubicundos, taquicárdicos y totalmente irritables. Entonces llegan ciegos como un murciélago porque las pupilas son 2 platos, y llegan rojos como una remolacha y llegan locos como una cabra. Entonces, esa es la característica, sobre todo los chicos que ingieren una semilla. La planta es chamico. Se ve mucho en las áreas periurbanas, en los bulotes baldíos crece esta planta que tiene el fruto como pinchitos, como espinitos, y tú la abres y tiene unas pepitas de color café. Entonces los chicos agarran y como chocolate y se intoxican y llegan así. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos chicos? Usamos la fisostigmina. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Obviamente vamos a pedirles laboratorios, vamos a pedir electrocardiograma porque muchas toxinas nos producen arritmias cardíacas, vamos a pedir análisis toxicológico en orina, necesitamos una radiografía de tórax y también muchas veces radiografía de abdomen, porque cuando hay intento de homicidio, por ejemplo, la gente está mal del coco definitivamente y nos da sorpresas cuando hacemos radiografías de abdomen, podemos encontrar algunas otras cosas en tubo digestivo de los niños. Y un resumen de los órganos fosforados para que te ¿ya? Los órganos fosforados generalmente son los plaguicidas o los pesticidas. Son órganos fosforados y órganos clorados. Cuando es órgano clorado, la paciente de morochata no haya llegado. La mortalidad es alta. Los órganos fosforados todavía no dan tiempo a actuar. Los órganos clorados no, son fatales. ¿Sí? Nos producen intoxicaciones graves y generalmente se ve más en el área agrícola. Por eso la niña venía de morochata. En morochata se produce papa. Entonces la gente que se dedica a sembrar tienen los plaguicidas, los pesticidas en sus domicilios. ¿Qué va a hacer estos tóxicos, estos órganos fosforados? ¿Qué hacen? Inhiben una enzima que es la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, hay excesiva producción de acetilcolina y esta es la que produce una sobreestimulación colinérgica. Generalmente la vía de entrada es vía oral porque se la ingiere. También puede ser por piel. El tiempo de aparición desde la exposición hasta la aparición de los síntomas depende de cuánto ha ingerido. Si has ingerido mucho, seguro a los 5 minutos ya va a empezar con cialorrea, va a tener tos por la broncorrea. Y si no es mucho, entre los 2 y los 24 horas recién va a empezar a manifestarse. Pero obviamente ya cuando ya es 12, 24 horas, ya como que el tóxico ya jorobó todo y la mortalidad es alta, les diré. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas se van a dividir en colinérgicas, que son síntomas muscarínicos y nicotínicos y del sistema nervioso central. Pueden haber síndromes intermedios y neuropatías retardadas igual. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas o las manifestaciones clínicas muscarínicas? Como llegó nuestra paciente, con cialorrea, hipersecreción bronquial, hipotensa, puede haber diarrea, dolor abdominal, diaforesis, cialorrea, miosis. Nuestra paciente llegó mal, ¿no?
Y puede haber también el efecto contrario, pueden ser también nicotínicas al contrario, y que vienen con midriasis, con hipertensión, con taquicardia, fasciculaciones. Ahí ya nos podrían hacer confundir, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos ahora con la paciente si tiene síntomas nicotínicos? O sea, ¿qué le vamos a dar? Seguro lavado gástrico, le vamos a poner carbón activado y probablemente usemos para los efectos nicotínicos isostigmina, ¿sí? Puede haber ansiedad, temblor, muchos adolescentes que ingieren órganos fosforados, obviamente saben lo que han hecho y saben que se van a morir. Entonces llegan muy ansiosos y no quieren morir. O sea, metieron la patota y ahora no quieren morir. Llegan muy ansiosos. Sí, algunos con mala suerte, la verdad. Pueden tener depresión del nivel de conciencia, como nuestra paciente que llegó inconsciente. Puede haber hiporreflexia, depresión respiratoria y pueden convulsionar. Y obviamente tenemos el síndrome intermedio y la neuropatía retardada. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Tendríamos que solicitar que nos miran la actividad de la butilcolinesterasa en plasma, pero no todos los laboratorios tienen. Muchas veces tenemos que hacer diagnóstico clínico y a veces tenemos que hacer prueba terapéutica, o sea, si responde a la atropina es un órgano fosforado, ¿no es cierto? Entonces, es importante, o el que nos apoyamos en el diagnóstico, la historia de exposición, las manifestaciones clínicas y obviamente que mejoren los síntomas después de administrar la atropina. ¿Qué es importante? El ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, hay que ver el déficit neurológico y obviamente hay que exponer a nuestro paciente. Debemos monitorear al paciente, controlar las arritmias. El personal que va a atender a un paciente intoxicado por órgano fosforado tiene que tener guantes porque se absorbe por la piel, por eso el paciente se lo baña. Entonces necesitamos tener guantes, hay que ponernos nuestro equipo de bioseguridad, esos que todos tenemos, nuestros mamelucos, nuestras batas impermeables y obviamente antiparras. ¿Ya? El tratamiento específico tan pronto como se estabilice al paciente. No se olviden, estabilicen al paciente siempre. Pregunta de por favor. ¿Ya? Entonces se estabiliza al paciente y después podemos empezar con atropinización y esta es la dosis, chicos, de 0,02 a 0,1 miligramos. Cuando son grandes, más de 40 kilos, les echamos directamente una ampolla, una cada 5 o 10 minutos. Si el paciente empieza con agitación, retención urinaria, hipertensión, taquicardia, se pone rubicunda, entonces paramos. Los síntomas nicotínicos, más que la fisostigmina, se usa pralidoxima y obidoxima. Tenemos en el medio pralidoxima. Y la Organización Mundial de la Salud nos recomienda a 30 miligramos por kilo que se pasa en bolo. En bolo es así, es rápido, ¿ya? Y luego ponemos en una bomba de infusión a 8 miligramos kilo hora. Eso le entra en un suelito, ¿ya? Y en intoxicaciones cutáneo-mucosas, obviamente vamos a hacer un lavado con abundante agua y jabón y dependiendo de hace cuánto ingirió, alguna literatura dice que el lavado gástrico no funciona mucho. Pero lo cierto es que el paciente intoxicado por órgano fosforado, nada, se lo baña, si está consciente todavía, se lo baña, se lo pone sus vías, todo, su atropina, se lo baña todo el tiempo y se los va bañando, pucha, con abundante cantidad de agua, se hace un lavado gástrico y carbón activado. Y luego pasa a salas para monitoreo. Si es un paciente que se está descompensando, obviamente para una terapia intermedia, y en el caso nuestro, de la niña que llegó de Morochata, esa chica es candidata a ir a una terapia. Porque está intubada, aquí es intermedio, se va a pasar toda. ¿Sí? Entonces, no se olviden, siempre, en cualquier paciente que llega mal, como la chica de Morochata, necesitamos estabilizarla primero. Si es accidentado, igual, si es intoxicado, igual. Si es un chico que convulsionó y de la mala suerte, no sé, bajó la grada y empezó a convulsionar y se tequeó, primero hay que estabilizar. Siempre. No se olviden el A, B, C, D, E. Eso es importante. Lo mismo habíamos repasado en sepsis, ¿no?
No se tienen que olvidar. Bueno, vayan a continuar las subcupinas. No sé qué tema hay que avanzar en la próxima clase. La verdad no sé. ¿Con este? No, todavía. Nos falta todavía.